Hola, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Quiero mostrarles este hermoso video donde una mujer eh, protestante vuelve al catolicismo. Veamos este testimonio y cómo cuenta ella su historia. Veamos el video. Pablo lo dice en todas sus cartas, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y cuando nosotros nos salimos de la iglesia, estamos dividiendo el cuerpo de Cristo al fundar otra iglesia. Los hermanos no saben, eso que se llaman pastores, que fundan la iglesia por allí y fundan la iglesia por allá, el único trabajo que están haciendo al servicio del diablo es dividir el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si yo fundo otra iglesia, estoy dividiendo el cuerpo de Cristo, y eso no es correcto. Pero esta hermana, Dios le ha dado la oportunidad de volver a la iglesia católica. Si quiere, hermana, pasa para acá y nos comparte un poquito su testimonio, nos habla, así, no importa, aquí, paradita, aquí, venga, aquí al lado mío. Un aplauso para esta hermana. Nos comparte un poquito su experiencia. Si usted nació en la iglesia católica o nació en qué iglesia nació, y más o menos cómo fue para meterse a otra iglesia, qué le llevó a eso y cómo fue para volver. Y si tiene alguna experiencia en particular que nos quiera compartir sobre eso, pues nos agradaría. Su nombre y a qué secta pertenecía, a qué grupo pertenecía. A ver, dale a poner la sillita, póngale la sillita por acá. ¿Desde qué papá? Mi nombre es Dolores Camacho. Pertenecía a la iglesia evangélica Pentecostés. Pues yo cuando era niña, pues ya mis padres eran evangélicos y, y ellos me enseñaron a que la iglesia católica no era la buena, que por los ídolos que tenían que adorar y todo eso. Y pues hace como 3 meses, bueno, tengo una niña que tiene 14 años ahorita, y ella siempre me decía: mamá, a mí me gusta la iglesia católica. Ella iba sola y decía: ¿por qué no me acompañas? Le digo: no, porque yo no voy a adorar dioses ajenos, y porque así me decían mis padres. Entonces le digo: yo no me voy a arrodillar ante dioses muertos, no. Pero ella insistía y me decía: mamá, vamos, ¿por qué me dejas sola? Yo me quiero bautizar, quiero que me bauticen. Le digo: sí, pero que te lleven tus hermanos, yo no voy a llevarte, porque yo no creo en eso. Y sí, lo bautizaron y sí fui, pero yo no sabía nada de la iglesia ni nada. Y mi experiencia fue muy bonita porque yo asistía a un retiro hace poco. La niña me decía: vamos, mamá. Le decía: no, pero ya esa tarde le dije: sí, voy a ir, pero voy a ir nada más por escuchar o por ver qué es lo que hacen ahí. Pero yo en realidad yo no creo en eso. Y cuando yo llegué, pues cuando yo salí del retiro, pues fue muy hermoso porque yo cuando entré al Santísimo no me di cuenta a qué horas caía así de rodillas, y entonces yo me sentía cerquita de Dios, como si Él estaba ahí conmigo. Y digo: sí estás aquí conmigo porque yo creo en ti. Pero decía: pero la Virgen, yo siempre renegaba por eso. Y entonces la segunda vez que volví a ir, le dije: si tú verdaderamente existes, quiero ver. Y ese día, no sé, de la nada empecé a llorar y la Virgen se empezó a mover. Entonces dije: es mi imaginación, le dije a mi niña, o se está moviendo. Dice: ¿lo estás viendo también tú? Sí, yo también. Y le dije: yo sí creo, y de hoy en adelante las cosas van a cambiar. Yo ya voy a ser diferente persona, le digo, porque yo vivía muy amargada.
la verdad siempre andaba enojada y todo. Y le dije, me voy a echar en contra de mi familia, porque ahí nací, mi papá me enseñaron otra cosa, pero le dije, cuando nosotros crecemos, ya nosotros decidimos a qué religión ir. Entonces, me sucedió una cosa de que yo estaba muy enferma y mi hija me dijo, mamá, te va a cuidar la Virgen. Me ponía una cobija así y yo le dije, sácame eso de ahí. Y le cerré la puerta y agarré y lo saqué la cobija. Y entonces me dormí y le dije, ¿por qué? Si yo te he pedido tanto, si dices que haces milagro, ¿por qué yo sigo así? Y me quedé dormida llorando. Y entonces cuando estaba dormida, me dijo, ¿por qué me tratas así? Me dijo una señora, ¿por qué me tratas así si yo he estado contigo? Y dije, me asusté porque yo no sabía de eso. Cuando abrió, porque yo me cerré con llave la puerta. Cuando yo me desperté estaba bien envuelta en la cobija. Y dije, pues, ¿para qué quiero más señal? Yo sé que tú estás conmigo. Y aunque va a ser duro para mí, porque soportar a mi familia, ¿verdad? Entonces yo les dije, mis hermanas se enteraron y ellas viven en México y se enojaron mucho conmigo y mi papá me dijo, pues tú ya eres grande, tú decides a dónde ir, yo donde quiera Dios es el mismo, tú sigue adelante. Que no te importe lo que hablen, lo que digan, y tú sigue. Y he pasado muchas pruebas desde que yo entré a esta iglesia. Yo he pasado muchas pruebas y digo, no, yo voy adelante. El jueves mataron a mi hermano y dije, en todo momento dice la Biblia que debemos dar gracias en las buenas y en las malas también. Y yo dije, necesito fortaleza. Quise entristecerme, quise renegar. Pero yo dije, no. Si yo voy a pasar estas pruebas, lo voy a pasar. Y las hermanas me han apoyado mucho, las del grupo, y ahora cuando yo siento esa necesidad y no veo las horas de que amanezca para yo ir a la iglesia y agradecer a Dios cada momento. Y yo no sé rezar el rosario muy bien, pero yo en mi trabajo yo lo hago, donde quiera que estoy, yo pido. Y ahora sí, yo creo en la Virgen, porque yo he visto muchos milagros, la verdad, muchos milagros. Y es todo lo que les puedo compartir. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Le felicito por dar ese paso. Yo sé que es muy duro cuando viene de una familia que nunca ha estado en la iglesia católica. Es muy difícil, pero no imposible. Dios va obrando, Dios va mostrando, hablando. Lo importante es escucharle. Y ya que Dios ha ido guiándole, llevándole de la mano y le ha dado toda esa experiencia maravillosa, mantenerse firme allí en la iglesia de Cristo. Porque simplemente si buscas reflexionar un poquito, puedes preguntarle, por ejemplo, a su papá, a su mamá, a su familia, decirle, bueno, esa iglesia pentecostal, esa iglesia, ¿cuándo nació? ¿Quién la fundó? Ahí ya comienza uno a descubrir que están en un error. Esa iglesia no tiene más de 100 años. ¿Y la iglesia católica cuántos tiene? Si es la iglesia de Jesucristo, ¿por qué no tiene 1000 años? ¿Por qué no tiene 2000 años? ¿Por qué tiene hasta ahora 200, 100, 50 años? ¿Por qué? ¿Y por qué la iglesia católica, si no es la de Cristo, por qué si tiene 2000 años, por qué viene desde Cristo?
Los protestantes pueden maldecir la iglesia, decir que esa es la gran prostituta, la gran Babilonia y todo lo que quieran. Pero si van a Roma, encuentran iglesias, templos de 1000 años, 1500 años. Roma, aquello que dice la ciudad eterna. ¿Y por qué no hay un templo de los protestantes que tenga 1000 años? ¿Por qué no hay un templo de los protestantes que tenga 500 años? ¿Por qué no? Si ellos son los de Cristo. Usted va a Jerusalén, a Tierra Santa. ¿Por qué los protestantes no tienen allá el Santo Sepulcro donde Cristo murió? ¿Por qué no tienen los lugares sagrados? Allá donde Cristo, por ejemplo, convirtió el agua en vino, en Caná. ¿Por qué lo tiene la Iglesia Católica? ¿Por qué en Belén? ¿Por qué todos estos lugares donde Jesucristo vivió? ¿Por qué no hay ningún protestante allí que tenga esos lugares? ¿Por qué no tienen la tumba de San Pedro, de San Pablo, de los apóstoles? ¿Por qué no? ¿Y por qué la Iglesia Católica esa que dice que es la gran prostituta, la gran Babilonia, por qué esa sí está en esos lugares santos? Y no desde ayer, hace muchos años. ¿Por qué sí tienen los templos de miles de años? ¿Por qué tienen la tumba de los apóstoles? Fácil decir, voy a fundar una iglesia y esta es la iglesia de Cristo. Eso es fácil. ¿Saben qué es lo difícil? Conectar esa iglesia con Cristo en el tiempo. ¿Cómo lo van a conectar con Cristo en el tiempo? Ah, no, porque somos cristianos. Ese nombre se lo pone cualquier persona. A ver, conécteme con su iglesia. ¿A dónde estaba hace 1000 años? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué lugar? Ningún protestante, ninguno. Y reto a cualquier protestante serio que quiera buscar la verdad. Búsqueme qué pastor existía en el año 1000. ¿Cómo se llamaba? ¿En qué parte del planeta Tierra estaban los protestantes? Estarían en la luna, cayeron de la luna. Porque hasta ahora aparecieron. Con Martín Lutero comienzan a nacer los protestantes. ¿Y qué fue lo que hizo que comenzara el semillero de protestantes? El lema de Martín Lutero. Cada uno puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Pues este hermano la interpretaba por su propia cuenta, fundaba una iglesia y enseñaba lo que él quería. Esta hermana la interpretaba por su cuenta, fundaba una iglesia y enseñaba lo que ella quería. Y esta hermana la interpretaba por su cuenta, funda otra iglesia y enseña lo que quiere. Eso produjo que brotaran los protestantes en el mundo entero, según aquellos hombres que quisieran interpretar la Biblia a su manera. De allí que hay tantas sectas como hombres o mujeres que quieran interpretar la Biblia a su manera. Pero Cristo fundó una sola iglesia. Y duélele a los protestantes, esa iglesia fue la única que hizo la Biblia. La Biblia que cargan los protestantes, esa la hizo la Iglesia Católica. ¿Por qué no la hicieron ellos? Un protestante serio. ¿Por qué ningún pastor protestante hizo la Biblia? Y si la Iglesia Católica es tan mala, ¿por qué ellos tienen la Biblia y creen que la Biblia es palabra de Dios? Si eso lo hizo fue la Iglesia Católica. Y lo dijo fue la Iglesia Católica. Es triste ver las mentiras y el engaño de los hermanos separados. Por eso estoy aquí, compartiendo con ustedes. Gracias, hermanita. Dios te pague. Dios te bendiga. Y si hay algún hermano separado, o algún hermano que no esté muy firme en su fe, que no sabe si es católico o no, o que sea protestante y quiere compartir, le damos la oportunidad de que comparta. Y si hay algún católico que tenga alguna pregunta, alguna duda, con todo el gusto. Por eso estoy aquí, con toda emoción de poder estar compartiendo con ustedes en este lugar hermoso, en este campo, y el que quiera puede pasar. Mientras tanto, póngamele la cámara ahí a la gente para que miren dónde estamos. Estamos en pleno campo, así como una luz allí ya la trajeron de la casa más cercana, pero me hace recordar cuando estábamos en el campo que no había luz, ¿verdad? Y sí, puede ser pregunta. Ahorita comenzamos. No corran mucho porque si no van a decir quién estaría grabando, que eso pasó volando. Ahora pasa suavecito. Ajá.
Y entonces sí, lo que quieran preguntar, simplemente van pasando por el lado que derecho, ella va a comenzar, otro que quiera preguntar pasa por acá al lado derecho, para que hagan las preguntas, y yo con todo el gusto le voy a responder sus interrogantes. No importa que sea protestante, no importa que sea católico, no importa quién sea. Con todo el gusto trataré de responderle su pregunta, y con eso pues otras personas que nos siguen a través de las redes sociales podrán encontrar una respuesta a lo mejor a esa interrogante que ellos también tenían. Vamos a comenzar por aquí. Los que quieran hacer preguntas, por este lado pueden pasar. Mi pregunta es que muchas personas dicen que la hora correcta para pedir un milagro o para orar es las 3 de la mañana. ¿Cuál es es cierto o es falso que las 3 de la mañana es una hora correcta? No se escucha. Dice que no se escucha. Oh, no. ¿Ah? Señal. Se fue la... Se cayó el internet. Dele reintentar, renovar. A ver, pregunte si ya volvió. A ver, dale reintentar, a ver. Después la señal de... ¿Ya está? ¿Ya? ¿Me está escuchando a mí? ¿Lo que estoy diciendo ahorita? ¿O lo que dije hace rato? Ya. Ya está, ya volvió. Bueno, ya volvió. Ya volvió. Ahí tenemos aquí para que esté pendiente. Bueno, gracias. Si quiere hacer su pregunta. Bueno, a ver, haga de nuevo la pregunta, que no se escuchó la pregunta. Mucha gente dice que la hora correcta y para pedir un milagro o para orar a Dios en una necesidad son las 3 de la mañana. A mí me gustaría saber si la hora de la misericordia, yo tengo entendido que es las 3 de la tarde, no las 3 de la mañana. Yo le puedo responder con una canción. La hora de ser feliz es ahora. El momento de ser feliz está aquí. En la hora no importa. Cada quien escoge la hora que mejor le parezca. Si a usted le parece mejor a las 3 de la mañana, ándale a las 3 de la mañana. ¿Cuál es la ventaja de las 3 de la mañana? O no 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia de las demás horas? Que en ese momento donde hay más silencio y Dios habla en el silencio. Entonces, como hay más silencio, usted tiene menos perturbación. Y usted puede ahí tener un encuentro más profundo con Dios por el silencio que hay. Llámese 3, 4, 5, 1 de la mañana, 12 de la noche, 11, 10 de la noche, no importa. En el día, ¿por qué es tan difícil? Porque usted está ocupado, porque hay mucho ruido y le queda difícil concentrarse. Porque según sea tu concentración, así será tu oración. Algunos dicen las 3 de la tarde porque a esa hora murió nuestro Señor Jesucristo. Está bien, es una manera simbólica de decir, pues ore a las 3 de la tarde. Magnífico, maravilloso. Pero la realidad es que la mejor hora para hacer oración es la que usted tomó para orar. Esa es la mejor. Y si usted no toma ninguna hora, pues no tendrá ninguna hora mejor. Pero la hora que usted tome, usted tiene su horario, usted dice, yo voy a orar de tal hora a tal hora. Lo repito, claro está, que tarde de la noche o temprano en la mañana es mucho más práctico para orar por el silencio, y Dios habla en el silencio. Otra preguntita, pues, otra persona que quiera preguntar aquí, otro. Bueno, el otro día platicando con mis hijos, ¿verdad? Que son de estas películas de los dinosaurios. Yo leyendo el otro día Apocalipsis, encontramos que se habla de una bestia de 3 cabezas. Haciéndome la imaginación que si esta bestia es tan grande y tan inmensa, de 3 cabezas, así como lo menciona el Apocalipsis, se me vino la idea de que si los dinosaurios fueron ángeles que Dios mandó o desterró del cielo y se formaron en forma de dinosaurio, teniendo en cuenta cómo nos lo expresa Apocalipsis. Apocalipsis es un género literario. No es así como se está diciendo. Apocalipsis es un género literario. Son símbolos que se utilizan. Pero no quiere decir que sea así, no. Si los dinosaurios existieron, eso le toca a la ciencia.
Si existieron y son animales, pues son como las gallinas, los perros, las vacas, creados por Dios, pero no son ángeles que bajaron y se volvieron dinosaurios. No, eso no es así. Es simplemente como agarrar, querer agarrar. Se volvió, vuelvo a intentarlo de nuevo, reintentar, darle de nuevo. Ajá. ¿Sí? ¿Ya reintentó? ¿Ya reintentar? La señal. Ya. Ok. Ah, bueno, ahora ya me escuchó. Bueno, está pendiente ahí. Lo que pasa es que estamos en campo y la señal es difícil para que llegue, pero llega de a poquito y se va. No importa, tengan paciencia. No debemos tomar el Apocalipsis de manera, como dice, literal. No, es simbólico y muestra realidades espirituales con símbolos materiales. Otra preguntita, pues. A ver, sé que por ahí. Tenía un compañero que es de otra religión y él me preguntaba que dónde en la Biblia puedo encontrar el credo. Pero mi pregunta es, el credo, ¿cuál es la diferencia entre el credo tradicional y el credo de los apóstoles? En la Biblia no está el credo así como nosotros lo rezamos. No, así no está. El credo es una oración, y no solamente oración, sino una manera de expresar lo que yo creo. Por eso se llama credo. Lo que yo creo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los primeros cristianos? Decir, yo creo en esto, creo en esto, creo en esto, creo en esto, creo en esto. Para que una persona que se hiciera cristiana dijera, a ver, yo me hago cristiano. ¿Qué debo creer? Ah, ¿se hizo cristiano? Usted debe cumplir esta norma, debe creer en esto, en esto, en esto, en esto. Es algo formado, establecido, organizado por los primeros cristianos, pero eso no está en la Biblia. Ahora, la enseñanza teológica sí está en la Biblia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, eso está en la Biblia. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Eso está en la Biblia. Pero el creo es algo que se va agarrando de una parte, de una otra parte, de otra parte, y se va formando lo que se cree. Igualmente, por ejemplo, los protestantes. Los protestantes tienen cosas que no están en la Biblia. Y ellos lo dicen y ellos lo hacen. Incluso ellos tienen su propio creo. Pero nosotros tenemos el credo que viene desde los apóstoles, desde la primera comunidad cristiana. En otras ocasiones se le ha agregado más para aclarar más, o se le ha quitado algo, sintetizando más para que no sea tan largo, pero simplemente el credo es una expresión de lo que yo debo creer. Por eso cuando una persona se sale de la iglesia católica y vuelve a la iglesia, o era protestante y vuelve a la iglesia, entonces la persona tiene que rezar el credo, que significa públicamente reconozco que esta es la iglesia de Cristo y creo lo que la iglesia enseña. Pero así como está, no está en la Biblia. Otra pregunta. El sábado que fui, mi hija se vino con la duda de que si podría explicar un poquito por qué no festejar el Halloween. El Halloween, porque solamente usted tiene que buscar, fácil, sencillo, buscar, ¿qué es el Halloween? Es la fiesta de Satanás. Y pregunto, ¿un cristiano debe celebrar la fiesta el día de Satanás? No. Así de sencillo. O sea, solamente lo que tiene que saber que es eso. Y ese día se matan muchos niños, se sacrifican muchos niños, hacen sacrificios al diablo, se lo ofrecen al diablo, y algunos beben su sangre, y hacen que los demás niños participen en esa celebración. ¿Cómo? Invitándolos a vestirse de brujas, de brujos, de diablitos, de tantas cosas, y dándole caramelito para que los niños se atraigan a celebrar
la fiesta de Satanás. Pero ese es el día de Satanás. Tan sencillo como eso. Yo no puedo celebrar el cumpleaños de Satanás. La fecha especial de Satanás. No, yo no soy satánico. Los satánicos sí lo pueden hacer. Pero si los satánicos vienen y dicen, hoy es el día de Satanás, hoy vamos a matar a muchos niños para ofrecérselos a Satanás, muchos animales ofrecidos a Satanás, ¿usted quiere participar? Usted dice, no. Pero si le dice, eso no tiene nada de malo, solamente vístese de bruja o de brujito, más nada, ahí no hay nada malo, nada. ¿Nada? ¿No le parece que cuando usted se viste de bruja, usted está diciendo que usted es cristiano pero quisiera ser bruja? Cuando usted se viste a su hijo de diablito, ¿qué está diciendo? Que usted no quiere que su hijo sea cristiano, sino que sea diabólico. ¿Y eso es el querer suyo? No, pero por ignorancia lo hace. Basta simplemente con que analice qué se celebra, qué se festeja, a quién se le ofrecen los sacrificios ese día, para que usted decida, ¿adoro a Satanás o adoro a Dios? En el mundo en que estamos, en que vivimos, los seres humanos tienen al diablo por Dios y quieren hacer la voluntad del diablo y no de Dios. Pero en medio de ese mundo existe un grupito que se llama cristianos, creyentes, y ese grupito difiere de lo del mundo porque no le quieren hacer caso a Satanás, príncipe de este mundo, sino hacerle caso a Dios. Esa es la diferencia. Pero si nosotros no marcamos la diferencia, entonces ¿cómo sabemos quién es cristiano y quién es diabólico? Esa es la diferencia. Bueno, ¿algún otro que quiera? Puede venir a hacer la fila. Padre, buenas noches. Mi pregunta es, si yo cometí un pecado por haber estudiado un año con lo de la religión evangélica, nunca me bauticé con ellos, nunca fui al templo de ellos, solo fue en mi casa. Claro que sí, es un pecado escucharlos a ellos, es un pecado contra la fe. Si usted se bautiza, comete el pecado de apostasía, se va con ellos y se reniega de la fe. Pero mientras usted está recibiendo enseñanza de ellos, usted está exponiendo su vida al peligro, y no su vida material, sino su vida espiritual. Está permitiendo que le destruyan lo más sagrado, un tesoro que es la fe, y no ha cuidado la fe como un tesoro. Es un pecado, aunque no sea el pecado de apostasía como tal, porque no renunció de su fe, no se bautizó y se fue con ellos, sino solamente los estaba escuchando. Sí es un pecado. ¿Y ahora qué puedo hacer? Simplemente cuando confiesas, confesar ese pecado, como cualquier otro pecado que uno confiesa. Cometí un pecado y este pecado lo cometí y lo confieso, y no hay ningún problema. Buenas noches. Mi pregunta es, a mí me la hicieron, que por qué nosotros los católicos adoramos a Cristo así como murió. ¿Por qué adoramos a Cristo como no sé cómo me hicieron la pregunta? Porque los hermanos separados, ellos solo tienen la cruz, pero nosotros lo tenemos crucificado. Ya entendí. ¿Por qué lo tenemos nosotros a Cristo crucificado? Porque es que la Biblia habla que el Cristo crucificado para los cristianos tiene un gran significado. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3 versículo 1, en Gálatas 3:1, San Pablo dice que él predica un Cristo y un Cristo crucificado. Si él lo predica, un Cristo crucificado, y dice Pablo, y se lo he presentado como si lo estuvieran viendo, o sea, como una imagen hablada,
Un retrato hablado del Cristo crucificado. Gálatas estúpidos. Escuche la palabra que utiliza. Repítalo. Gálatas estúpidos. Que Pablo use esa palabra estúpido es una palabra fuerte. Sin embargo, Pablo la utiliza. Gálatas estúpidos. ¿Por qué le dice estúpidos? Y ustedes van a ver que le dice estúpidos porque los gálatas no querían un Cristo crucificado. Es la mentalidad de los protestantes. ¿Por qué vamos a tener un Cristo crucificado? Un Cristo como derrotado. Un Cristo muerto. Humillado. Entonces Pablo dice, Gálatas estúpidos. Repítalo. Gálatas estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté a Cristo Jesús crucificado. Escuche, Pablo dice, no les presenté a Cristo Jesús crucificado. Y pongan la lupa y háganle zoom para que vean la parte donde está que podemos tener la imagen de Cristo crucificado. Dale. No les presenté a Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo. Ahí está. Pablo dice que él les predicó un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo. O sea, Pablo dice, si hubiese tenido una cámara, le hubiese tomado una foto y les presento a Cristo crucificado. Pero como no tengo esa cámara, pues voy a decirles verbalmente, una foto verbal, hablada. No les presenté a un Cristo crucificado, Gálatas estúpidos. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, Pablo viene a decir que él efectivamente predica sin pena, sin miedo, porque él no es protestante, él es católico, él predica a un Cristo y un Cristo crucificado. Y Pablo dice que para unos es 1 Corintios 1:23, por ahí. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Escuche. Nosotros los católicos, a diferencia de los protestantes, repítanlo. Proclamamos. Nosotros. No los evangélicos, porque los evangélicos no proclaman esto. Ellos no predican esto. Esto lo hacen los católicos. Nosotros, otra vez. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Pablo no era protestante. Porque los protestantes se escandalizan de un Mesías crucificado. Y no predican un Cristo crucificado. Pero Pablo dice, nosotros los católicos predicamos un Cristo crucificado. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo! Para los protestantes, ¡qué escándalo! Y para los griegos, ¡qué locura! Y para los griegos, ¡qué locura! Pablo dice, cuando se predica un Cristo crucificado. ¿Y qué es un crucifijo? La predicación de un Cristo crucificado. No con palabras, con imagen. Un Cristo crucificado. ¿Y por qué Pablo dice que predica un Cristo crucificado? Escándalo para uno, para los protestantes. Locura para otros, para los ateos. De todas maneras nos van a criticar. Y dice Pablo que él no le importa, que ese es el Cristo que él predica. Nosotros también. ¿Y por qué Pablo se siente orgulloso de eso? Porque en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, vamos a encontrar cómo la Biblia explica teológicamente el significado de un Cristo crucificado.